Buenas noches, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Hoy vamos con la enseñanza a la doctrina de las últimas cosas. No fijándose nosotros a la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4:18. La escatología es una rama de la teología que estudia las últimas cosas, es decir, que sucederá en un futuro tanto a las personas en particular como al mundo en su conjunto. Temas de la escatología. La muerte. La Biblia enseña que todos los seres humanos morirán, Hebreos 9:27. Las únicas excepciones serán los que aún vivan cuando Cristo regrese, Primera de Tesalonicenses 4:17. La muerte física o la primera muerte es la separación del alma del cuerpo debido a la presencia del pecado en el mundo. La muerte ha venido sobre todos, Romanos 5:12. El estado inmediato se refiere a la condición de la persona entre la muerte y la resurrección. Desde el punto de vista ortodoxo tradicional, es que cada creyente experimenta un estado de felicidad consciente en la presencia del Señor, mientras que los incrédulos son atormentados al verse privados de ella. Sin embargo, en este estado relativamente incompleto cuando se lo compara con el destino final de cada uno. Algunos grupos creen en un tipo de un sueño o del alma o inconsistencia entre la muerte y la resurrección. Otros, meramente los católicos romanos, creen que en lugar de la purificación o purgatorio, en la preparación de la vida futura. Resurrección. Todos los que mueren volverán a vivir. Esta será una resurrección corporal, una reanudación de la existencia física de cada persona. Para los creyentes esto sucederá en la relación con la segunda venida de Cristo e incluirá la transformación de este cuerpo presente en carne en un cuerpo nuevo perfeccionado. Primera de Corintios 15, 35, 56. La Biblia enseña también la resurrección de los incrédulos de la muerte eterna, Juan 5, 28, 29. El juicio. Habrá un tiempo de juicio en el cual el Señor determinará la condición espiritual de todos los que han vivido, sobre la base de su relación con Él. Por este motivo algunos recibirán recompensa y otros castigo eterno. Algunos teólogos distinguen entre el tiempo cuando serán juzgados los creyentes y los incrédulos. Otros consideran que habrá 7 juicios diferentes. Los estados finales. La Biblia enseña la existencia del cielo en lugar del gozo eterno, donde los creyentes están en la presencia de Dios, y el infierno en un estado de angustia causada por la separación de la presencia de Dios. Estos dos estados fijos determinan por las decisiones que toman en la vida. El milenio. Muchos cristianos creen ahora en el reino terrenal que Dios llamó milenio, que puede inmediatamente al juicio final. Una creencia basada en el Apocalipsis 20, 4-7, que lo sostiene que Cristo volverá personalmente para inaugurar este periodo que se llama los premilenianos. Otros enseñan que el reino estará establecido mediante la predicación progresiva y exitosa del Evangelio. Son conocidos como los postmilenialistas. Otros, denominados amilenarios, no creen que ya haya ningún reino terrenal de Cristo en lo absoluto e interpretan simbólicamente los 1000 años de Apocalipsis 20. El milenio en 3 enfoques. Para el efecto del análisis explicaremos la posición cristiana con respecto al milenio, que puede clasificarse como el premileniarismo, el postmileniarismo y el animenialismo. Estas categorías incluyen mucho más el orden de los eventos que rodean el regreso de Cristo en el periodo de los 1000 años que se esperan. Los premilenianos definen bastante la anticipación de los postmilenianos. Por ejemplo, los primeros creen que el reino de Dios será inaugurado de una manera catastrófica y con el control divino será ejercido de manera más sobrenatural de lo que se supone de los segundos. El premileniarismo sostiene que el regreso de Cristo será precedido por señales que incluyen guerras, hambrunas, terremotos, la predicación del Evangelio a todas las naciones, una gran apostasía, la aparición del Anticristo y la gran tribulación. Estos eventos
culminan con la segunda venida y con ella el periodo de paz justicia, cuando Cristo y sus santos controlen el mundo. Este dominio se establece repentinamente por métodos sobrenaturales más que poco a poco durante un largo periodo de tiempo mediante la conversión individual. Los judíos participarán de la manera significativa en la era venidera, porque el premileniano cree que se consideran en grandes cantidades que volverán a tener un lugar prominente en la obra de Dios. Será quitada la maldición que pesa sobre la creación, incluso el desierto se volverá a producir abundantemente cosechas. Cristo registra el mal durante esta edad por el empleo o el poder autoritario. A pesar de las condiciones idílicas de esta época de oro, hay una rebelión final que la gente impía contra Cristo y sus santos. Dios finalmente aplasta esta irrupción de la maldad. Los muertos no cristianos resucitan, se realiza el juicio final y establece un estado eterno en el cielo y el infierno. Muchos premilenianos han enseñado que en el milenio los creyentes muertos o martirizados resucitarán con cuerpos glorificados para mezclarse con los que habitan en la tierra. El postmileniarismo enfatiza los aspectos presentes del reino de Dios que fructificará en el futuro. Enseñan que el milenio vendrá mediante la predicación y la enseñanza cristiana. Esta actividad se traduce en un mundo más piadoso, pacífico y próspero. La nueva edad no será esencialmente diferente a la presente y se manifestará mediante lo que haya más gente que se convierta en Cristo. El mal ya no será totalmente eliminado durante el milenio, pero se reducirá al mínimo cuando se incremente la influencia moral y espiritual en los cristianos. La Iglesia adquirirá mayor importancia y resolverá muchos problemas económicos, sociales, educacionales. Este periodo no necesariamente limitado a 1000 años, porque el número puede emplearse simbólicamente. El milenio termina con la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos y el juicio final. El amilenialismo afirma que la Biblia no predice un periodo de reinado de Cristo en la tierra antes del juicio final. Según este punto de vista, que habla de un desarrollo continuo del bien y del mal en un mundo hasta la segunda venida, cuando los muertos resuciten y se realice el juicio final. Los amilerianos creen que el reino de Dios está ahora presente en el mundo en el gobierno de Cristo, victorioso sobre la iglesia mediante la palabra y el Espíritu. Sostienen que el reino futuro, glorioso, perfecto, se refiere a una nueva tierra, una nueva vida y un nuevo cielo. Por ello, en Apocalipsis 20 es una descripción de las almas de los creyentes muertos que reinarán con Cristo en el cielo. La gran tribulación. La Biblia habla de un tiempo de gran angustia y tribulación que vendrán a la tierra, superior a cualquier cosa que no haya ocurrido antes. Algunos identifican esto como una semana de 70 de Daniel. 9 del 24 al 27 creen que durará 7 años. Algunos intérpretes afirman que la iglesia estará presente para experimentarlo y que el regreso del Señor será hasta el final del periodo. Se los conoce como los post-tribulacionistas. Hay otro grupo llamado los pretribulacionistas que creen que la segunda venida del Señor será en dos etapas o fases. Además, en su segunda venida pública, Cristo vendrá a la iglesia para quitarla del mundo o arrebatarla antes de la gran tribulación. Otra corriente afirma que la iglesia estará presente solo durante la primera mitad de los 7 años, pero que será llevada antes que comience la parte grave de la tribulación. Historia reciente. En las últimas décadas ha habido un creciente interés por la escatología. Algunos lo han definido como si lo incluyera todo, en lugar de una sola parte de la teología, puesto que el hecho de que Cristo fue la introducción a la nueva edad, buena parte del Nuevo Testamento debe considerarse escatológica. Esto se ha llevado tan lejos al grado de sugerir que los sucesos futuros ya se realizaron. Por consiguiente, la segunda venida de Cristo tuvo lugar en Pentecostés, ya que ningún evento futuro que hay que esperar. Este punto de vista se conoce como la escatología realizada.
La teología de la esperanza extendió esta concepción escatológica a todas las áreas de la teología, incluso a la doctrina de Dios. Así, mientras que la trascendencia de Dios se habla entendiendo como un ser que está por encima del más allá que nosotros, estos pensadores creen que Él es y hace durante entre nosotros. Él es el Dios y el que ha de ser. Se piensa que en su trascendencia en la relación con el tiempo y con el espacio. Los cristianos conservadores han mantenido su posición más tradicional con respecto a la escatología. Ha habido un gran interés en los pasajes proféticos predictivos de la escritura, como lo indican la popularidad de los libros La agonía del gran planeta Tierra de 1973, las novelas de los 7 lejanos atrás de 1966 y otros muchos que se han visto en una correlación entre los acontecimientos, actividades de Medio Oriente y pasajes como Daniel 9, Mateo 24-25, Primera de Tesalonicenses y Apocalipsis. Precauciones. Ocasionalmente la escatología ha sido un factor de división entre cristianos, dando lugar a discusiones sobre temas menores. Incluso las denominaciones que estaban de acuerdo con las principales doctrinas escatológicas se han dividido en aspectos de menor importancia, por ejemplo, sobre los puntos de vista de la tribulación. Otro peligro que se debe evitar es fijar fechas. Aunque tenemos que discernir las señales de los últimos tiempos, debemos recordar también que Dios nos ha revelado el tiempo exacto del regreso de nuestro Señor a ningún ser humano ni a los ángeles. Mateo 24:36. Todos los que creían que podían determinar el tiempo preciso del regreso del Señor, pero sus cálculos han fallado, han puesto en peligro la fe de muchos. Valores prácticos. La escatología bien entendida y aplicada es una aliciente y poderoso para todo cristiano. Debe ser fuerte de su consuelo. Primera de Tesalonicenses 4:18. Debe ser como aliento. Primera de Corintios 5:58. Desafío a la vigilancia y el servicio fiel y a la seguridad de la recompensa. Mateo 25:14-30. Como el tiempo es limitado, los cristianos deben ser fieles en todas las oportunidades, debido a la certeza y al regreso de nuestro Señor que debemos llevarnos en la esperanza y en el valor. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Recuerden que este material también van a poder encontrarlo un poco más específico en la página de este seminario bíblico gratuito en Estudios PDF. Y recuerden que el tema de escatología en sí lo estaremos viendo más adelante con mucha más profundidad y madurez. Les agradezco por su tiempo y que el Señor los bendiga.